somos Sandra. Estamos orgullosos de vos como antes y estaremos orgullosos de vos por siempre. Maxi, Lu y Agos. Texto escrito por Maximiliano, esposa de la vicedirectora de la Escuela 49 de Moreno, Sandra Calamano. Fue leído en la marcha del silencio de los docentes frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, el 10 de agosto de 2018. Sandra Rubén, presente. Sandra Rubén, presente. Sandra Rubén, presente. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. No fue tragedia, no fue casual. Fue el ajuste del gobierno de Milagro de Olé. Olé, olá. Olé, olé. Olé, olá. No fue tragedia, no fue casual, fue el ajuste del gobierno de Vidal. Olé, olé. Y acá, compañeros y compañeras, vale la pena recordar las palabras de una compañera llamada Dora Bravo, alumna de Carlos Fuente Alba. 11 años de injusticia, 11 años de dolor, 11 años de impunidad. Desde aquel horrible día no puedo dejar de pensar cómo nos han privado de sus prácticas pedagógicas, de su mirada y de su sentir hacia nosotras, sus estudiantes. Tampoco me cabe en la cabeza cómo pudo planificarse tan fríamente esa cacería de seres humanos que derivó en su asesinato. Pues ese 4 de abril estaba en casa con mis hijas cuando sonó el teléfono y del otro lado me dieron la peor noticia: lo habían fusilado. Usted, justo a usted, profesor. Salí de casa corriendo desesperada sin pensarlo, como por impulso. Al día de hoy, recuerdo cada una de sus clases en el Centro de Educación Media 69, ese que hoy lleva su nombre. Y yo nunca voy a olvidar estos trabajos en grupo, siempre con el mate como protagonista. Supo guiarnos, acompañarnos y contagiarnos sus ganas de aprender eternamente algo más, sin importar nuestra edad, ya que la mayoría éramos mujeres grandes. Nos incentivó a ser un poco mejores en cada paso. Solo se lo tienen que proponer, chicas. Ustedes son capaces, nos decía. Aquella tarde de 2006, cuando le rogamos que tomara las horas de matemática, ningún otro profesor quería venir durante el vespertino, porque el colegio estaba rodeado de asentamientos. Nos decía: Sandra estudia de noche y debo quedarme a cuidar a mis hijas, mientras nosotras moríamos de amor. Porque sí, muchas teníamos nenas chiquitas que llevábamos a las clases y convivíamos con parejas violentas. Pero esta pequeña frase también nos enseñó: otro tipo de relación era posible. La cotidianidad, los problemas económicos y la violencia familiar nos agobiaban. Sin querer nos dejábamos caer. Pero ahí estaba usted, profe, siempre apoyándonos. Conocía perfectamente nuestros problemas, y no por habernos hecho un cuestionario el primer día, sino porque se preocupaba y ocupaba todos los días. Veía seres humanos en el aula, nunca números. Callado, resguardado en su perfil bajo, cuando los chicos abandonaban el colegio, los iba a buscar, a todos. A mí también. Una vez estuve casi un mes sin ir a clase, y me insistió tanto a mí como a las autoridades para que regresara. No solo volví, terminé la secundaria gracias a eso, gracias a usted. Cuánta impotencia pensar que ya no está. Hoy, después de 11 años, quisiera verle un minuto para decirle que sí, que tenía razón, que apenas era una cuestión de proponérmelo, que no solo tuve los ovarios para dejar esa relación,
de violencia, vencí el miedo que me consumía. Y ahora estoy estudiando para ser maestra. Sí, casi llegando a mis 50 años. Sigo estudiando y aprendiendo, porque Carlos Fuente Alba estuvo ahí siempre, animándome a seguir. Usted no fue solo mi maestro, usted es mi ejemplo. Gracias. Parece una ironía que en el día de hoy, en el contexto que nosotros estamos, en pleno 2018, todavía tengamos que estar defendiendo la educación pública y universal. Parece una ironía que todavía tengamos que hablar de la importancia de la educación. La educación no se trata nada más que enseñar contenidos, no se trata nada más de sillas, de mesas, se trata de personas. Muchas veces nosotros docentes creemos que nuestra práctica docente se limita nada más que la práctica pedagógica. Entramos a la escuela y a veces dijimos, no hay pizarrón, no puedo enseñar. No hay luz, no puedo enseñar. Qué lástima que adentro de mi aula yo encuentre el hambre. Qué lástima que adentro de mi aula encuentre una niña que fue violada. ¿Qué tiene que ver que la madre de un alumno mío, de mi alumna, sufra violencia de género en su casa? Yo estoy nada más para enseñar contenidos. Lamentablemente existe un concepto dentro de nuestra clase docente que vincula la práctica docente, nuestra práctica, nuestro trabajo, solamente a cuestiones pedagógicas. Y es justamente ese concepto que nos lleva a estar, como un día de hoy, defendiendo la educación pública. Porque en verdad la educación no son solamente los docentes, ni las docentes, somos nosotros. Es una realidad que encontramos principalmente, no solo en Latinoamérica, no solo en Argentina. Es una realidad que tiene que ver con un modelo político o sociopolítico que entiende la educación con otra lógica. Nosotros, en el país que nosotros vivimos, hablamos mucho en Paulo Freire. Tenemos Paulo Freire como ejemplo, pero no podemos bajarlo a nuestra realidad áulica, justamente porque pensamos que nuestra práctica docente se limita a prácticas pedagógicas. Y no. La práctica docente incluye la práctica pedagógica. Sin embargo, la práctica docente es una práctica social. Los docentes y las docentes son agentes sociales, de la misma forma que otras carreras así lo son. Entonces, hablar de educación sexual integral no tiene necesariamente que estar relacionado con mis prácticas pedagógicas si yo enseño matemático e inglés, pero está relacionada a lo que hago como docente, como práctica social. Y cuando nos vemos como agentes sociales, recordando la alumna de Carlos Fuente Alba, el salón de clases no está nada más que enseñar contenidos. Como nosotros, docentes, no estamos nada más para ser cadetes curriculares. Somos agentes sociales. Construyemos y somos construidos por el mundo. La lógica neoliberal ve la educación pública como una mercancía. La educación pública y gratuita, así como la enseñanza, tiene que ser garantida por el Estado. Es un derecho universal. Es un derecho de las personas a acceder y educarse, tener acceso al conocimiento, apropiarse de los conocimientos, como bien decía Paulo Freire, recordando a Vygotsky. A través del conocimiento que nos brinda la educación y también de la convivencia como práctica social, nosotros podemos dar otros horizontes a nuestra forma de pensar, a nuestro pensamiento,
y así poder reinterpretar el mundo, apropiarse del mundo. Además, la práctica educativa tiene que ver también con una práctica social, donde nosotros nos construimos con los demás y los demás también nos construyen. La educación no puede ser una oportunidad, tampoco puede ser una inversión. Cuando nosotros pensamos la educación en términos de meritocracia, estamos justamente en ese lugar, donde la educación, desde la lógica neoliberal, se transforma en una inversión, en una oportunidad. Y en ese momento empezamos a hablar de exclusión, empezamos a atentar en contra de la justicia social. Democracia y verdad no pueden convivir, pero aparte de las reflexiones pedagógicas, la praxis para nosotros que somos docentes con respecto a la educación es que sea un derecho universal, que las personas puedan tener acceso al conocimiento para así poder reinterpretar el mundo como dijimos. Pero es más que eso, un docente puede habilitar nuevos mundos a sus sujetos de aprendizaje, puede dar esperanza, como también puede destruir el único mundo que a veces el alumno o la alumna tiene. Nosotros como agentes sociales hacemos intervenciones. Nuestra práctica pedagógica, leída desde una práctica social, realiza intervenciones en la cosmovisión de nuestros alumnos. Cuando vemos, si nosotros empezamos a aceptar y naturalizar la educación desde la lógica neoliberal, estamos hablando de concebir la educación como una mercancía. Y si es una mercancía, no es un derecho público y común a las personas, a los sujetos. Empezamos a hablar desde la lógica de la lucha económica, desde la lógica de la meritocracia. Carlos, entonces, cuando la gobernadora, por ejemplo, dice que la universidad no pueden ser los pobres, o cuando nos están planteando el tema de la eficiencia del gasto público y por eso la necesidad de recortes en educación, eso está implicado dentro de las políticas neoliberales y simplemente el agente docente pasa a ser un mero curricularista digamos, que lleva una caja curricular y tiene que aplicar en un momento determinado. Y por lo tanto, nuestra función, digamos, social, no está contemplada dentro de esa mirada. Y por lo tanto, sí, pasamos a hacer gastos públicos. Y todo lo consiguiente podemos llegar a ser prescindibles para este sistema. Así es. Primero hay que conceptualizar lo que nuestra gobernadora llama como pobre. No estamos hablando de personas. Lo que existe son situaciones de empobrecimiento. Entonces, empecemos a pensar a respecto de eso para llegar a esa posición de ver la educación y nosotros o las personas como un gasto público. Existen situaciones de empobrecimiento económico, situaciones de empobrecimiento cultural, situaciones de empobrecimiento psicoafectivo, situaciones de empobrecimiento sentimentales, situaciones de empobrecimiento psicológico. Que una persona esté en una situación de empobrecimiento económico no significa que le falte todas las otras situaciones de empobrecimiento. Una de nuestras alumnas, justamente en el Instituto Superior de Formación Docente 99, Alejandro Cor, nos contó una vez que junto con un grupo de personas de una asociación van a hacer una vez por mes un trabajo asistencial en un lugar de la provincia muy desfavorecido económicamente. Y que siempre que se acercaban, había siempre chicos de 7 a 10 años. Eran los únicos que iban, porque los padres les daba vergüenza.
ellos reunían una serie de cosas para llevar una vez por mes. Hasta que la última vez que estuvo, los chicos no estaban. Y les llamó mucho atención que esos chicos que siempre los recibían con mucho afecto no estaban. Y se fueron acercando individualmente, muy tristes. Y ellos preguntaron, ¿qué les pasa? Y los chicos decían, no, se murió un amiguito nuestro. Y mi alumna cuenta que para decir algo, porque no sabía qué decir, preguntó, ¿y quién murió? ¿Qué pasó? Se incendió la casilla de Juan. Y Juan estaba adentro. Y ella preguntó, ¿cuántos años tenía Juan? Mira, los bomberos nos dijeron que se incendió la casilla porque estaban cocinando y el fuego se prendió en las cortinas y se incendió. Bien, ¿cuántos años tenía Juan? 5 años. 5 años tenía Juan. Hablamos de un chico de 5 años que cocinaba para sobrevivir. Y esa es la realidad de muchos chicos, que con 5 años sobreviven, cocinan, cuidan de sus casas mientras sus papás no están. Entonces, pueden ser personas que viven en situación, compañeros y compañeras nuestras que viven una situación de empobrecimiento económico, pero no en otros tipos de empobrecimiento. Yo conozco personas que tienen 40 años que todavía no saben fritar un huevo. Entonces, el concepto de pobres es un concepto que tiene que ver con un paradigma biológico, un paradigma que etiqueta las personas, que separa, que excluye. No existen pobres, existen personas. Entonces es una falta de respeto de nuestra gobernadora que se refiere así a personas que pasan por esa situación de empobrecimiento económico. Por otro lado, el hecho que así sea no significa que esas personas no tengan acceso a la universidad. Nosotros que estamos todos los días trabajando y dando clases en la universidad, comprobamos que no es así. La realidad no es esa. Ahora, partiendo del pensamiento de nuestra gobernadora, donde hay pobres, hay ricos, hay favorecidos, hay etiquetas, obviamente hay gasto público, porque nosotros somos cosas. Desde la lógica neoliberal, la educación no es un derecho social. Ahora, para que yo pueda hablar de lo social, yo tengo que ver personas. Es lo mismo que pasa a nosotros como docentes. Un docente, cuando entra en el salón, antes de ser docente, tiene que ser persona. Porque las personas que están con nosotros no son lo que nosotros vemos. Hay que mirar por detrás de la retina. Son personas formadas por historias. Y si nosotros no nos conectamos como personas, nunca vamos a vincularnos con ese sujeto del aprendizaje. Entonces, como muy bien el compañero acá decía, desde una lógica donde ve consumidores y consumidoras, la utilización de palabras como pobres, la utilización de palabras como eficiencia, eficacia, tiene sentido desde esa lógica, que es justamente la lógica neoliberal, la lógica de la optimización de recursos, donde hablamos de la mercantilización, incluso de la educación. Pero cuando hablamos de educación estamos hablando de personas, estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de cosas. Compañeros.